A mis 64 años, uno piensa que ya lo ha visto todo en esta vida, que los golpes del camino te han vuelto de piedra. Pero no, no es así. El dolor siempre encuentra una rendija por donde entrar, sobre todo cuando viene de donde menos lo esperas. Aquel martes por la tarde, la luz de Madrid tenía un brillo diferente, una mezcla de timidez y elegancia que a mí, un humilde agricultor criado entre los olivos y la tierra colorada de Jaén, me hacía sentir un tanto fuera de lugar. Me había preparado para esa cita desde muy temprano. Con las manos todavía ásperas por el trabajo diario en el campo, cepillé mi mejor traje, el único que guardaba para las grandes ocasiones. Recuerdo perfectamente el olor a betún en la cocina. Pasé horas puliendo mis zapatos, buscando que reflejaran la luz como un espejo. Quería estar a la altura. Quería que mi hijo, mi querido Mateo, se sintiera orgulloso de su viejo padre en la víspera de su gran día, su fiesta de compromiso, un evento elegante en el Gran Hotel Alfonso XIII. Crucé las puertas giratorias de cristal con el corazón latiendo con fuerza, lleno de una mezcla de orgullo y timidez. El sintoísmo del lujo me golpeó de inmediato. Suelos de mármol pulido que brillaban tanto como mis zapatos, lámparas de araña que derramaban una luz dorada y un murmullo de conversaciones refinadas, de esas que se sostienen con una copa de vino caro en la mano. Me detuve un momento en medio del gran vestíbulo, buscando con la mirada el rostro de mi hijo, y entonces la escuché. Fue una voz clara, demasiado clara. Vanessa, la refinada joven de alta alcurnia que estaba a punto de convertirse en mi nuera, hablaba con su madre a pocos metros de mí. No me miraba a la cara, pero hablaba de mí. Su tono era ligero, cargado de una ironía que se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. Vaya, qué bien. Por fin ha llegado el fontanero. Eso fue lo que dijo. El fontanero. No lo dijo en un grito, no. Lo dijo con esa crueldad disimulada, lo suficientemente baja como para fingir que yo no debía oírlo, pero lo suficientemente alta para que el pequeño círculo de personas trajeadas que la rodeaba soltara una carcajada, una risa apagada, una risa que se extendió por el salón como un eco insoportable. Me congelé, en mitad de la nada. Miré mi camisa blanca, perfectamente planchada. Miré mis zapatos, aquellos que había lustrado con tanto esmero desde el amanecer. Y de repente, me sentí invisible. Me sentí como un viejo tonto que había osado entrar en un lugar donde nunca sería bienvenido. El orgullo de padre se transformó en una vergüenza asfixiante. Una humillación que me devolvió a la infancia, al miedo de no dar la talla. El dolor fue directo al alma. Aquella mujer iba a ser la esposa de mi hijo, la familia con la que compartiríamos el futuro. El desprecio no era solo para mí, era para mi historia, para mis manos curtidas, para la vida honesta que me había costado cada céntimo ganar. Di medio paso atrás. Una de mis botas ya apuntaba hacia la salida. Quería huir de las miradas, del calor repentino que me subía por el cuello. Quería volver a mis tierras, donde el aire es limpio y las palabras no mienten. Me sentía completamente solo, rodeado de extraños, un extraño en el día más feliz de mi hijo. Pero justo en ese instante de absoluta oscuridad, algo cambió. ¿Qué crees que debería hacer un padre en ese momento de humillación? ¿Es mejor dar la vuelta y conservar la dignidad en el silencio de la distancia o quedarse y afrontar el desprecio por amor a un hijo? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Tu experiencia y tus palabras importan mucho en esta comunidad. Acompáñame en el próximo capítulo para descubrir el inesperado rumbo que tomó esta historia. No te lo pierdas. Estaba a punto de dar ese paso definitivo hacia la salida. Un paso que me alejaría para siempre de ese lugar lleno de miradas frías y risas contenidas. Mi mano ya buscaba el picaporte de la gran puerta de madera del hotel. Quería respirar el aire de la calle. Quería olvidar. Pero entonces, una mano firme pero increíblemente cálida se posó sobre mi hombro. Me giré lentamente. Era mi hijo. Mi querido Mateo,
a quien en la intimidad de nuestro hogar siempre llamé con orgullo el motor de mis días. En la historia original de mi vida, su nombre de pila es Darius, pero para mí siempre será el reflejo de todo lo bueno que he hecho en este mundo. Al ver mi rostro desencajado, él no se alteró. No me pidió explicaciones, no armó un escándalo. Simplemente dio un paso al frente, acortando la distancia entre los dos, y me miró directamente a los ojos. Había una intensidad en su mirada, algo que yo nunca antes había visto. Una mezcla de madurez, dolor y una determinación inquebrantable. Se inclinó hacia mi oído. Su respiración rozó mi mejilla. Y entonces pronunció esas 4 palabras que cambiaron el rumbo de mi destino. Papá, confía en mí, solo por esta noche. Eso fue todo. No hubo promesas largas, no hubo discursos explicativos. Solo ese susurro cargado de una complicidad profunda y la certeza absoluta de que mi hijo sabía exactamente lo que estaba pasando. En ese instante, el peso de la humillación comenzó a transformarse en otra cosa. Una fuerza silenciosa me recorrió la espalda. Si él me pedía que me quedara, yo me quedaría. Por él. Siempre por él. Solté el picaporte de la puerta y volví a enderezar los hombros. Para que entiendas por qué esas palabras tuvieron tanto poder sobre mí, tengo que contarte quién soy. Mi nombre real es Raimundo Cobb, aunque los amigos de verdad, los que me han visto sudar bajo el sol, me llaman simplemente Ray. Tengo 64 años. Toda mi vida cabe en una finca de 13 hectáreas en las afueras de un pequeño pueblo de Jaén. Allá donde los olivares parecen no tener fin y las carreteras se vuelven de tierra. Un lugar donde las casas están lo suficientemente apartadas como para que un hombre todavía pueda escuchar sus propios pensamientos. Yo nací en esa misma casa. Mi padre trabajó esa tierra antes que yo. Él era instalador de tuberías en las refinerías y en sus ratos libres cuidaba de un pequeño rebaño de vacas y unos cuantos árboles de herencia. Yo seguí sus pasos a los 18 años. Pasé más de 2 décadas realizando el mantenimiento de maquinaria pesada en excavaciones por toda la región. Y cuando me jubilé, a los 55 años, regresé al campo. A mis olivos, a mis hortalizas, a mi huerto de castaños con el que todavía discuto cada otoño cuando cae la hoja. No es una vida que haga que los extraños se quiten el sombrero cuando la describes, lo sé. Es una vida sencilla, pero es honesta. Es mía. Y cada metro cuadrado de esa tierra vino del trabajo puro, ese que se te mete en la piel y se queda en las manos. Tengo callos en las palmas desde que tenía 12 años, y de eso nadie me va a hacer sentir avergonzado. Jamás. ¿Alguna vez has tenido que tragarte tu orgullo y confiar ciegamente en la palabra de un hijo o de un ser querido? Esa fe ciega que te hace quedar en un lugar donde te duele estar. Es el lazo más fuerte que existe. Déjame un comentario con tu experiencia. Me encanta leer tus vivencias desde el otro lado de la pantalla. Y no te muevas. Suscríbete para descubrir en el próximo capítulo qué era exactamente lo que Mateo estaba tramando a espaldas de todos. Lo que viene te conmoverá el corazón. Mientras me quedaba allí, de pie en aquel opulento salón, el recuerdo de mi esposa Lorraine vino a mi mente como un bálsamo necesario. Mi Lorraine era el tipo de mujer de la que el mundo ya no hace suficientes. Silenciosa, fuerte y con una lucidez asombrosa para calar a las personas. Tenía un don. Le bastaban 5 minutos para leer a alguien, y rara vez se equivocaba en los siguientes 20 años. Juntos criamos a nuestros 2 hijos en aquella vieja casa de campo. Mi hija Simone ya tiene 31 años, está casada con un maestro de escuela y vive en Sevilla con su pequeño Teo, el niño más divertido que he conocido en mi vida. Y luego está Mateo, de 33, ingeniero civil y agrícola, graduado con honores gracias a una beca completa. Verlo recibir su título fue el segundo día más orgulloso de mi vida. El primero fue el día en que nació. El tercero fue el día en que estuve junto a la cama de hospital de Lorraine. Ella apretó mi mano con las pocas fuerzas que le quedaban y me susurró:
Esos muchachos están bien, Ray. Van a estar perfectamente. 2 días después se había ido. Un fallo cardíaco, rápido y despiadado. Eso fue hace 5 años, y no voy a mentir. Todavía hay días en que su ausencia me deja sin aire. Mateo y yo nos unimos mucho más tras su partida. Él venía a la finca cada fin de semana sin falta. Trabajábamos juntos por la mañana, almorzábamos en el porche y hablábamos hasta que el sol se ocultaba tras los olivos. Le iba muy bien en la vida. Tenía un buen sueldo como consultor de sistemas de riego en toda Andalucía, pero más allá de eso, él estaba presente. Era mi hijo en todos los sentidos que importan. Por eso, cuando hace unos 20 meses trajo a alguien a casa, quise alegrarme con todo el corazón. Se llamaba Vanessa. Venía de una familia adinerada de La Moraleja de Madrid. Esa clase de dinero que no necesita anunciarse a gritos, pero que de todos modos lo hace a través de gestos pequeños y calculados. Su padre dirigía una empresa inmobiliaria de locales comerciales. Su madre participaba en juntas benéficas y jamás en su vida había dicho algo que no hubiera ensayado antes. Cuando Mateo nos presentó en una cena de domingo en la finca, Vanessa sonrió todo el tiempo. Amable, medida, perfecta en la superficie. Pero las palabras de mi difunta Lorraine resonaron en mi cabeza. Ray, vigila siempre los ojos. Las sonrisas pueden mentir. Los ojos requieren más esfuerzo. Y los ojos de Vanessa, cuando se posaron en mí, hicieron algo que yo ya había visto antes y que nunca me había gustado. Un inventario silencioso. Miraba de reojo la cocina. Mis manos gastadas. El tablero donde cuelgo mis herramientas. No fue grosera, nunca dijo nada fuera de lugar. Pero estaba midiendo. Y tuve la clara sensación de que yo no daba la talla para el estándar que ella estaba aplicando. Me dije a mí mismo que solo era un padre protector. Me convencí de ello durante 18 meses, intentando ignorar lo que mi instinto y el recuerdo de Lorraine ya me habían advertido. ¿Alguna vez has conocido a alguien cuya sonrisa no coincidía con lo que decían sus ojos? Ese instinto que compartimos las personas mayores rara vez se equivoca, ¿verdad? Me gustaría mucho saber si tú también has tenido que confiar en tu intuición en una situación similar. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir esta historia. En el próximo capítulo, viajaremos al origen de esta familia política y descubriremos el verdadero nivel de su desprecio. Te espero. Para que comprendas bien la historia, debo contarte lo que ocurrió un año antes de esa desastrosa fiesta de compromiso. Los padres de Vanessa, Don Preston y Doña Claire, eran el tipo de personas que hacen que una habitación se vuelva más pequeña y asfixiante en el mismo instante en que entran en ella. Por insistencia de los jóvenes, viajé a Madrid para conocer su residencia principal, una gigantesca propiedad en una de las zonas más exclusivas de La Moraleja. Era un despliegue de opulencia que a mí me resultaba abrumador. Una casa enorme con piscina de diseño, zonas para el servicio, y un garaje para 4 coches que albergaba vehículos de lujo cuyos nombres yo ni siquiera sabía pronunciar. Cuando llegué, el recibimiento me dejó una sensación fría en el pecho. Don Preston me dio la mano de esa manera en que se toca algo que estás obligado a tocar, sin calor, sin mirarme realmente a los ojos. Despachó mi existencia con un asentimiento de cabeza y se dio la vuelta para atender una llamada en su teléfono móvil. Pero lo que realmente se me quedó clavado en el alma fue la actitud de Doña Claire. Ella me preguntó por mi trabajo en el campo de la misma forma en que la gente pregunta por un pasatiempo menor, con una piedad que apenas se esforzaba en disimular. Recuerdo perfectamente la tarde en que estábamos en el porche, mirando sus jardines artificiales. Doña Claire tomó un sorbo de su taza de porcelana. Me miró de arriba abajo con una sonrisa de superioridad y utilizó la palabra pastoril para describir mi medio de vida. «Qué vida tan pastoril y sencilla debes de llevar en el pueblo, Raimundo», dijo, con un tono que pretendía ser un halago nung lai la sumia mai kai yang. Tuve que confirmar más tarde con mi hija Simon el significado exacto de esa palabra en ese contexto, solo para asegurarme de que, en efecto, estaba siendo condescendiente. Me estaba tratando como a un ignorante, como a un campesino que no entendía el mundo real. Me dolió,
Me dolió profundamente porque mi trabajo no era un juego, era mi vida, era el sudor de mi frente, el que había pagado los estudios de mis hijos. Sin embargo, miré a Mateo. Vi cómo miraba a Vanessa. Vi la ilusión en sus ojos de joven enamorado y tomé una decisión. Me tragué el orgullo. Me guardé el dolor en el bolsillo más hondo de mi traje, mantuve la boca cerrada y decidí aguantar. Soporté ese desprecio silencioso durante 18 largos meses, todo por ver feliz a mi hijo. ¿Cuántas cosas no habremos callado los padres a lo largo de la vida por no romper la felicidad de nuestros hijos? Ese silencio que se guarda por amor es, a veces, el sacrificio más pesado de todos. Si tú también has tenido que morderte la lengua por el bienestar de tu familia, déjamelo saber con un mensaje en la sección de comentarios. Tu opinión es el pilar de este canal. Y ahora, prepárate. Suscríbete para el próximo capítulo, porque entraremos en la cabina de ese camión donde la verdad estallará en 1000 pedazos. No te lo pierdas. Volvamos a la noche de la fiesta de compromiso, a ese rincón de oscuridad tras las risas crueles. Después de que la mayoría de los invitados se marcharan, Mateo me buscó entre la multitud rezagada. No dijo nada en el salón. Me tomó del brazo con firmeza y me pidió que lo acompañara hasta su camioneta, estacionada en los niveles inferiores del garaje del hotel. Subimos a la cabina. El sonido de las puertas al cerrarse aisló por completo el ruido del mundo exterior. Mateo se quedó en silencio un momento, con la mirada fija en sus propias manos sobre el volante. El ambiente era pesado, denso. Entonces sacó su teléfono móvil, lo desbloqueó y me miró con una seriedad que me heló la sangre. «Papá, necesito que escuches algo», me dijo con la voz ronca. «Pero prométeme que me dejarás llegar hasta el final antes de decir una sola palabra». Abrió una carpeta de archivos. Había más de 15 grabaciones de audio, todas ordenadas meticulosamente por fechas. Antes de que yo pudiera reaccionar, presionó el botón de reproducción del primer archivo. La voz de Vanessa llenó el espacio cerrado de la cabina. Pero no era la voz dulce y comedida que nos había mostrado durante casi 2 años. No. Era una voz fría, calculadora y carente de cualquier rastro de empatía. Hablaba con su madre, doña Claire. 6 semanas, mamá. Solo 6 semanas más y estaré dentro, decía Vanessa con una tranquilidad espeluznante. Una vez que nos casemos, empezaré a trabajar en la situación de la finca de Jaén. Papá ya tiene a los compradores listos en Madrid. Luego, se escuchaba la voz de doña Claire, completamente desinteresada por el daño que causaban. ¿Y si el viejo se resiste? La respuesta de Vanessa llegó acompañada de una risita burlona, una muestra de desprecio absoluto que me golpeó directo en el centro del pecho. Los hombres de esa clase confían ciegamente en sus hijos, mamá. Si Mateo le pide que firme, el viejo firmará sin mirar. Me quedé paralizado en el asiento. Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies y el aire desapareciera de mis pulmones. Aquella mujer, a la que habíamos recibido en nuestro hogar con los brazos abiertos, estaba planeando arrebatarme lo único que me quedaba de mis antepasados, mi tierra, mis olivos. Estaba usando el amor que le tengo a mi hijo, esa confianza sagrada que nos une, como un simple peón en su tablero de ajedrez financiero. La decepción fue tan profunda que sentí un dolor físico en el pecho. Mi bondad, mi respeto y mi silencio de tantos meses habían sido tomados por estupidez. ¿Existe un dolor más grande para un hombre honrado que ver su confianza y el amor por sus hijos pisoteados por la codicia de extraños? En ese momento descubrí que la maldad de algunas personas no tiene límites. Dime en los comentarios qué habrías sentido tú al escuchar esas palabras en la oscuridad de ese vehículo. No olvides suscribirte para seguir adelante con este relato. En el próximo capítulo, Mateo me revelará el verdadero motivo de esta traición y tomaremos una decisión sin retorno. Quédate conmigo. El silencio dentro de la cabina era tan denso que casi se podía cortar. Miré a mi hijo Mateo, esperando que me despertara de aquella pesadilla,
pero la seriedad en sus ojos me dio a entender que todo era real. Una realidad fría, una realidad espantosa. 50.000 euros no eran nada comparados con lo que se escondía detrás de la sonrisa de Vanessa. Mi hijo empezó a explicarme el origen de todo. Resulta que nuestra finca de 13 hectáreas en Jaén, esa pequeña porción de tierra que ha pertenecido a mi familia por 3 generaciones, estaba en el centro de un plan secreto. Las autoridades locales habían aprobado en silencio un proyecto para ampliar la autovía principal. Casi ningún vecino del pueblo lo sabía todavía. Pero don Preston, con sus influencias en el sector inmobiliario de Madrid, se había enterado con mucha antelación. Había calculado que el valor de mis tierras se multiplicaría por 10 en los próximos 2 años. Y por eso, por esa maldita ambición, planeó todo. Manipuló a su propia hija para que se ganara el corazón de Mateo. Querían nuestra casa, querían nuestra herencia. Mateo pasó a la siguiente pantalla de su teléfono. Vi fotografías de documentos oficiales, contratos de compraventa listos para ser presentados. Y en la última línea estaba mi firma. Una falsificación perfecta. Un trazo limpio, idéntico al mío, que ya contaba con un sello notarial fraudulento. Mi propio hijo había pasado las últimas 3 semanas recopilando pruebas en los momentos en que don Preston dejaba su despacho abierto. Me quedé sin palabras en la oscuridad de la cabina. Una parte de mí, ese hombre que fue criado para resolver los problemas con discreción, sintió miedo del escándalo. La voz de mi difunto padre resonó en mi cabeza. Hijo, los trapos sucios se lavan en casa. Nunca expongas tu dolor ante los demás. Estuve a punto de decirle a Mateo que canceláramos la boda en silencio, que nos fuéramos al pueblo y protegiéramos lo nuestro sin hacer ruido, pero entonces recordé el tono de burla en la voz de Vanessa. Recordé cómo planeaba arrebatarme el trabajo de toda una vida como quien organiza unas vacaciones de fin de semana. Pensé en los ojos de doña Claire, en su desprecio hacia mis manos callosas. Y finalmente, pensé en mi amada Lorraine. Recordé lo que ella siempre me decía cuando la injusticia intentaba hacerme agachar la cabeza. Ray, deja que la verdad respire. No te tragues lo que te envenena. Miré a Mateo. Supe que no podía dejarlo solo en esto. Estoy contigo, hijo, le dije, apretando su brazo con fuerza. Vamos a ir juntos hasta el final. Decidimos no callar. La verdad iba a salir a la luz. Frente a todos. ¿Qué opinas de la decisión de este padre? ¿Crees que fue lo correcto romper el silencio públicamente o habrías preferido resolver el problema de manera privada para evitar el escándalo en el altar? Tu opinión es muy valiosa para mí. Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para ver qué ocurrió al día siguiente, cuando el salón de bodas se convirtió en un juzgado. Te espero en el próximo capítulo. La mañana siguiente llegó con un cielo extrañamente despejado sobre Madrid. No había espacio para la duda. En el apartamento de Mateo, conocí a Diego, un técnico audiovisual amigo suyo que había aceptado ayudarnos sin hacer preguntas. Entre los 3, trazamos el plan. Fuimos a la iglesia donde se celebraría la ceremonia y coordinamos la instalación de una gran pantalla con el proyector del salón de actos adjunto. Le dijimos al encargado del lugar que se trataba de una sorpresa romántica, un regalo fotográfico de última hora para los novios. Pagamos una generosa propina y dejamos todo listo. El tiempo estaba calculado al milímetro. A las 2 de la tarde, las puertas del templo se abrieron. El lugar comenzó a llenarse rápidamente con los invitados de la alta sociedad. Vi aparecer a la familia de Vanessa. Don Preston caminaba con el pecho erguido, como un rey que entra a conquistar un nuevo territorio. Doña Claire llevaba un vestido de seda que probablemente costaba más que 3 meses de mi pensión. Detrás de ellos fluía su círculo de amistades. Todo un teatro de respetabilidad y falsas sonrisas. Mi hijo Mateo esperaba al frente, junto al altar, vistiendo un traje negro impecable. Para cualquiera en esa sala, parecía el típico novio nervioso que aguarda a su futura esposa. Pero yo lo conocía. Podía leer su lenguaje corporal a 20 metros de distancia. Su mandíbula estaba firme. Sus manos permanecían completamente quietas. Estaba listo. La música nupcial comenzó a sonar por los altavoces.
Vanessa apareció al fondo de la nave principal. Llevaba un vestido deslumbrante, una joya de alta costura que parecía tener su propio seguro de lo cara que era. Caminaba del brazo de su padre, radiante, proyectando exactamente la imagen de perfección que quería que el mundo viera. Don Preston se la entregó a Mateo con una mirada de absoluta victoria. Era la mirada de un hombre de negocios, convencido de que acababa de cerrar la transacción más lucrativa de su vida. Don Preston se sentó junto a su esposa. Doña Claire me miró desde el otro lado del pasillo con una condescendencia helada. Yo sostuve su mirada. No bajé la cabeza. No aparté los ojos. El sacerdote comenzó la ceremonia. Dio la bienvenida a los presentes y pronunció las lecturas iniciales. El ambiente era de total solemnidad. Tras unos minutos, el párroco se giró hacia mi hijo. «Mateo Cobb, ¿aceptas a Vanessa como tu legítima esposa?» El silencio se apoderó del templo. Mateo levantó la mano derecha, pidiendo una pausa. Se giró hacia los invitados. Su voz fue tan clara y profunda que llegó a cada rincón de la iglesia sin necesidad de gritar. «Antes de responder a esa pregunta», dijo Mateo, mirando fijamente a la familia de la novia, «hay algo que cada persona en esta habitación tiene el derecho de ver». El sacerdote parpadeó, confundido. La sonrisa de Vanessa se congeló por completo. Y en ese mismo instante, al fondo del altar, la gran pantalla blanca se encendió. ¿Te imaginas la tensión que se respiraba en ese templo en el momento en que la pantalla cobró vida? La verdad estaba a punto de estallar frente a la mirada atónita de toda la alta sociedad. Cuéntame en la sección de comentarios qué habrías sentido tú si hubieras estado sentado en esos bancos de madera. Si te está gustando esta historia de justicia y dignidad, recuerda suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo. El velo de la mentira está a punto de caer por completo. Te espero. Quiero detenerme aquí y contar esto con calma, porque en mi memoria todo sucedió a cámara lenta. El templo no entendió lo que pasaba de inmediato. Al principio hubo murmullos, cabezas que se giraban y miradas de confusión entre los invitados. Pero la confusión se transformó en un frío espantoso cuando el rostro de Vanessa apareció en la gran pantalla y su voz, nítida y sin filtros, resonó con fuerza a través de los altavoces de la iglesia. Un silencio sepulcral se apoderó del espacio. No era un silencio tranquilo. Era esa clase de silencio tenso en el que un centenar de personas llega a la misma y terrible conclusión al mismo tiempo. La voz de Vanessa llenaba las naves del templo hablando del plan para apoderarse de mis tierras en Jaén una vez firmado el matrimonio, y asegurando que el viejo firmaría cualquier papel sin mirar por la confianza ciega que le tenía a su hijo. Yo no miraba la pantalla. Yo ya sabía lo que había en ella. Preferí mirar los rostros de los asistentes. Vi a una mujer de la cuarta fila llevarse las manos a la boca, horrorizada. Vi a uno de los mejores amigos de Mateo levantarse lentamente de su asiento, con el puño cerrado. Y entonces miré a doña Claire. Su rostro, siempre tan retocado y perfecto, perdió todo el color hasta quedar del tono de un trozo de papel viejo y arrugado. Don Preston se puso en pie de un salto, con las venas del cuello a punto de estallar. «Apaguen eso inmediatamente», gritó señalando la pantalla con el dedo tembloroso. «Eso está editado. Es una burda falsificación». Pero la reproducción no se detuvo. Diego había bloqueado la puerta de la cabina técnica desde dentro, tal como lo habíamos planeado. De inmediato, comenzó el segundo video. Era el propio Don Preston, en su despacho de La Moraleja, inclinado sobre su escritorio, hablando de cómo el valor de nuestra finca se multiplicaría por 10 tras la aprobación de la autovía, y admitiendo que necesitaban los documentos a su nombre antes de que el proyecto se hiciera público. «Vanessa maneja al hijo, nosotros manejamos el papeleo», decía con una frialdad criminal. Un rumor pesado corrió entre los bancos. Ya no eran murmullos, era indignación. Varios invitados del lado de la novia se levantaron y caminaron a paso rápido hacia la salida, abochornados por el espectáculo. La estocada final llegó con el tercer audio, grabado la noche de la fiesta de compromiso. Se escuchaba a Vanessa y a su madre en el tocador del hotel. «No sé cuánto tiempo más podré seguir sonriéndole a ese hombre»,
decía Vanessa con asco. Parecía que acababa de salir de cavar la tierra. Y la voz de doña Clare respondía entre risitas. Solo un poco más, cariño. Después de la boda, Mateo se distanciará de él y no tendremos que seguir fingiendo. El templo estalló en un caos absoluto. Vanessa cayó de rodillas en el altar, con las lágrimas destruyendo su maquillaje, gritando que todo estaba fuera de contexto, pero el velo de la respetabilidad se había roto para siempre. Estaban desnudos ante el mundo. ¿Te imaginas el impacto de ver las máscaras de la hipocresía caer de una manera tan brutal y pública? La riqueza y el orgullo de los Vance se desmoronaron en minutos ante el peso innegable de la verdad. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú al ver la reacción de Don Preston en el altar. Si crees que la justicia divina siempre llega, dale un me gusta al video y suscríbete. En el próximo capítulo, una visita inesperada cambiará el destino de los estafadores. No te lo pierdas. El caos en la iglesia era total. Los gritos de Don Preston y los sollozos de Vanessa se mezclaban con el murmullo escandalizado de los invitados. Pero la verdadera estocada no vendría de las grabaciones, vendría de la propia ley. Desde la tercera fila del lado de la novia, un hombre de unos 55 años se puso en pie. Vestía un traje elegante pero sobrio, sin la ostentación del resto de los asistentes. Caminó hacia el pasillo central con una calma que impuso silencio inmediato. Se llamaba Alejandro Burke. Miró fijamente a Don Preston y habló con una voz firme, acostumbrada a hacerse escuchar en los tribunales. «Mi nombre es Alejandro Burke», dijo dirigiéndose a los presentes. «Trabajo como fiscal adjunto en la Audiencia Provincial de Madrid. Fui invitado a esta ceremonia como un viejo amigo de la familia Vance, pero lo que acabo de presenciar aquí constituye una evidencia irrefutable de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos oficiales y estafa agravada». El fiscal Burke se giró hacia Don Preston, cuya prepotencia se desmoronó por completo en un segundo. «Señor Vance, le aconsejo que no intente abandonar este edificio. Las autoridades ya están en camino. Aquella revelación fue el golpe definitivo». Doña Claire se derrumbó en el banco, cubriéndose el rostro con unas gafas oscuras de diseñador, mientras Vanessa intentaba correr hacia la salida trasera. Sin embargo, 3 de los amigos ingenieros de Mateo se colocaron con firmeza en su camino, impidiéndole el paso de manera pacífica pero decidida. La novia se desmoronó allí mismo, llorando sobre el suelo de mármol con su costoso vestido de seda arrugado. La Policía Nacional llegó al templo en apenas 20 minutos. Fue una imagen que jamás olvidaré. Los agentes escoltaron a los 3 miembros de la familia Vance hacia el exterior. Don Preston seguía discutiendo, rojo de la furia, mientras doña Claire caminaba con la cabeza baja, y Vanessa llevaba el velo completamente torcido. Los mismos invitados que antes los adulaban, ahora los grababan con sus teléfonos móviles en absoluto silencio. En las semanas posteriores, la investigación judicial sacó a la luz una verdad aún más escandalosa. Aquella inmensa fortuna de La Moraleja, los coches de lujo y las fundaciones benéficas eran solo una fachada vacía. La familia Vance estaba en la bancarrota más absoluta, ahogada en deudas multimillonarias y juicios por impagos en otras comunidades autónomas. No eran ricos que querían ser más ricos. Eran estafadores desesperados. Habían buscado nuestra finca en Jaén como el último salvavidas financiero para salvarse de la cárcel, destruyendo nuestra vida en el proceso. ¿Quién hubiera imaginado que detrás de tanto lujo y soberbia se escondía una realidad tan podrida por las deudas y la codicia? La justicia tarda, pero cuando llega, no repara en apellidos ni en trajes caros. Me gustaría saber qué piensas sobre este giro del destino. Déjame tu comentario aquí abajo. No olvides suscribirte para el gran capítulo final, donde descubriremos la sentencia del juez y el verdadero destino de Mateo y de mis tierras. Te espero. Tras el escándalo en el templo, la maquinaria de la ley no se detuvo. El fiscal Alejandro Burke construyó un caso impecable. Fue entonces cuando los abogados de los Vance nos hicieron llegar una oferta de conciliación. 300.000 euros en efectivo y una disculpa pública formal a cambio de retirar todos los cargos penales. 300.000 euros. Es mucho dinero. Para un viejo agricultor como yo,
Era una fortuna que me habría permitido retirarme sin preocupaciones. Mateo y yo lo pensamos durante 10 minutos. Y dijimos que no. No lo hicimos por orgullo ni porque nos sobrara el dinero. Dijimos que no porque la dignidad no tiene un precio de venta. Dijimos que no porque, durante la investigación, descubrimos que los Vance ya habían destruido la vida de otras familias honestas en el pasado utilizando el mismo engaño. Aquellas personas merecían justicia, y los que vinieran después de nosotros merecían protección. El juicio duró 2 semanas. La defensa intentó pintar a Mateo como un exnovio despechado que había fabricado una venganza digital. Un argumento creativo, pero sin ningún peso. Nadie puede luchar contra su propia voz en grabaciones certificadas. Nadie puede negar la falsificación cuando los peritos calígrafos examinan los documentos. El veredicto fue contundente, culpables de todos los cargos. Don Preston fue condenado a 11 años de prisión. Doña Claire, a 7. Y Vanessa, a 9 años. Nunca olvidaré las palabras de la jueza durante la sentencia. Las grabé a fuego en mi mente, y hoy las tengo escritas en un trozo de papel junto a la ventana de mi cocina, esa que mira hacia mis olivares. Ella dijo, la suposición de esta familia de que la dignidad es barata, de que la integridad de un hombre del campo puede ser burlada, y de que el valor de una persona se mide por su código postal, fue el error exacto que los trajo a este tribunal. ¡Qué gran verdad! Han pasado 2 años desde aquella tormenta. Hoy, el sol vuelve a brillar con fuerza sobre mis tierras de Jaén. Mateo regresó al campo, no como una derrota, sino como una elección de vida. Descubrió que la ciudad era solo un escenario donde intentaba impresionar a gente que no valía la pena. Ahora trabaja desde la finca, gestionando los sistemas de riego de toda la comarca. Y la vida, que quita pero también da, nos trajo una bendición. Hace unos meses, Mateo se casó con Lucía, una ingeniera agrónoma de un pueblo vecino. Una mujer maravillosa que llegó a nuestra tercera cita con botas de campo y que jamás me ha hecho sentir como un mueble viejo en mi propia casa. Se casaron aquí mismo, bajo la sombra de nuestros olivos históricos, con apenas 40 personas que de verdad nos quieren. Fue el día más feliz de mi vida desde que Lorraine nos dejó. Esta historia me dejó una gran lección. La gente que más intenta hacerte sentir pequeño es, por lo general, la que más teme a lo que tú representas. Vanessa no me llamó fontanero porque lo creyera. Lo hizo porque necesitaba creerlo. Necesitaba verme inferior para poder justificar su maldad ante sí misma. El error que cometemos muchos es mirar hacia adentro y preguntarnos qué hicimos mal para recibir ese desprecio. La respuesta es nada. El problema nunca fue tuyo, fue de ellos. La verdad no pide permiso para existir. Solo necesita a alguien con el valor de dejarla hablar. Por eso, quiero dejarte con una pregunta para que la lleves en el corazón. ¿Hay algún rincón en tu vida, alguna habitación o relación, donde te estás haciendo más pequeño solo para que otra persona se sienta cómoda? Y si es así, ¿cuánto tiempo más piensas seguir haciéndolo? Antes de despedirme, necesito que hagas algo por mí. Déjame un comentario y dime qué opinas. Escribe un 1 si crees que Mateo hizo lo correcto al exponer a los Vance públicamente en el altar. Escribe un 2 si tú habrías aceptado los 300.000 euros de la reconciliación. O escribe un 3 si habrías dado la vuelta desde el primer insulto para no volver jamás. Dime también desde qué rincón del mundo me estás escuchando y qué hora es en tu país. Saber que alguien me escucha en la distancia le da sentido a cada una de mis palabras. Si este relato tocó tu alma, dale un me gusta, comparte el video y suscríbete al canal para seguir compartiendo juntos estas lecciones de vida. Que tengas una noche en paz y con la conciencia tranquila. Hasta la próxima.